Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio, placer presentar este programa porque sabemos que es la verdad, la palabra que predicamos. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde. Miércoles estudio bíblico y oración a las 10 de la mañana y clase bíblica sobre la vida cristiana victoriosa a las 5 de la tarde los viernes. Si deseas una visita, si tienes necesidad espiritual, venga y podemos hacer una cita y hablar de tu caso personalmente. Todos necesitamos de Dios y gracias a Dios nos ha dado respuestas en su palabra. De hecho, vamos a ir a nuestro programa de hoy abriendo nuestras Biblias. Les invito a hacer lo mismo al Evangelio de Juan, su capítulo 1. El Evangelio de Juan, su capítulo 1. Nuestro texto dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios siempre ha estado en búsqueda de un pueblo propio, que pudiera llamar suyo propio. En el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, de Génesis a Malaquías, en la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos que Dios eligió un pueblo propio. Vemos su elección y su trato con el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Abraham, los judíos. Es el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, los primeros 39 libros. En la segunda parte de la Biblia, es decir, en el Nuevo Testamento, vemos su elección, hablando de Dios, la elección de Dios, su elección de y su trato con la iglesia. En el Antiguo Testamento, su elección de y su trato con el pueblo de Israel, los judíos. Y en el Nuevo Testamento, su elección de y su trato con la iglesia, es decir, los creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, cuán fascinante y a la vez instructivo es ver esas dos maneras en toda la Biblia, esas dos maneras tan distintas que Dios ha tratado con estos dos grupos: Israel, el pueblo judío en el Antiguo Testamento, y la iglesia, los cristianos, los verdaderos creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento. De Juan capítulo 1, versículo 17, nuestro texto presenta estos dos tratos con estos dos pueblos, judíos, los israelitas y los cristianos en el Nuevo Testamento, de la siguiente manera. En primer lugar, habla de su relación con Israel, que fue a base de y por medio de la ley de Moisés. Esto es el énfasis del mensaje hoy. La relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento fue a base de y por medio de la ley de Moisés. Repito, la ley de Moisés. Dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Vamos a explicar esto en detalle, es nuestro mensaje hoy. Pero en segundo lugar, la relación con Dios, de Dios, la relación de Dios con la iglesia, los creyentes en Jesucristo, es a base de y por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Repito, la relación de Dios con la iglesia en el Nuevo Testamento es a base de y por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Juan 1:17 termina diciendo: aunque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto trataremos más a fondo en un mensaje siguiente. Pero la relación con Dios, la relación de Dios con Israel fue a base de y por medio de la ley de Moisés. Es nuestro mensaje hoy. Y sin duda hay un mensaje
en todo esto para cada uno de nosotros. ¿Hay un mensaje para mí? ¿Tú dices? Sí, para todos. ¿Por qué o cómo? Porque Dios sigue en 2021, sigue en búsqueda de un pueblo propio. Y por medio de Jesucristo tú puedes entrar en una relación personal, espiritual y eterna con el Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este mensaje tiene suma importancia para ti y para tu familia. Pero bueno, vamos a poner la totalidad de este estudio basado en Juan 1:17. Vamos a poner como título la ley y la gracia. La ley y la gracia, y vamos a intentar ver la diferencia entre la ley y la gracia. Es decir, una diferencia grande entre la manera en que Dios trató con el pueblo de Israel por medio de y a base de la ley de Moisés, y la manera en que Dios ha tratado desde Jesucristo hasta hoy y hasta la venida de Cristo. Dios va a estar tratando con gente. Ahora en 2021, a base de y por medio de la gracia de Dios, por medio del Señor Jesucristo, su Hijo. Bueno, vamos a comenzar este estudio sobre la ley y la gracia con el primer punto. El trato de Dios con Israel en el Antiguo Testamento fue a base de y por medio de la ley de Moisés. Ya leímos, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Los primeros 5 libros de la Biblia, si usted quisiera ver, en la tabla o índice al inicio del Antiguo Testamento, al inicio de la Biblia, los primeros 5 libros se llaman comúnmente el Pentateuco. Penta, hablando de 5. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. O comúnmente, hasta Jesucristo refirió a ellos como los libros de Moisés o la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a veces se me dificulta. Son los libros de Moisés o la ley de Moisés. Ahora, para entender esa ley, vamos a ver 3 aspectos fundamentales de la ley de Moisés, que es el gran mensaje, es la gran regla de Dios para la conducta de su pueblo Israel en todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Amigos, si quieres hallar sentido en leer la Biblia y hallar el hilo cuando lees la Biblia, hay que entender que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley de Moisés. Bueno, pero vamos a ver 3 aspectos de esa ley para entenderla mejor. En primer lugar, la ley de Moisés tiene que ver con la ley moral. Tiene que ver con la ley moral. Vamos, por ejemplo, al segundo libro del Pentateuco, de la ley de Moisés, el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, versículos 1 al 17, encontramos la ley moral. O en otras palabras, los 10 mandamientos. La ley moral es los 10 mandamientos. Éxodo 20, 1 al 17. Quizás conoces algunos de estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios no comparte su gloria y adoración con ningún ídolo, tampoco ninguna imagen. Son los primeros 2 mandamientos de los 10 mandamientos. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de manera ligera.
jurando, usando el nombre de Dios, pero falsamente. Bueno, y en otras maneras usando el nombre de Dios en maldiciones, en mentiras, en engaños, o de manera ligera, como hacen en la tele a menudo. No, Dios prohíbe. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Estos son 4 mandamientos que tienen que ver con la relación de Israel con Dios. ¿Sí? Se resumen en el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio, el 5º libro de la ley de Moisés, capítulo 6, versículos 4 y 5. Bueno, siguen ahora los 10 mandamientos en nuestra relación, o la relación de Israel. Hay aplicación para nosotros, pero la relación de Israel con su prójimo, que se resume en el segundo de los grandes mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en detalle, dice, por ejemplo, en versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y Deuteronomio añade: para que vivas para que te vaya bien. Larga vida y que te vaya bien en esta larga vida. Honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento. Después, no matarás. Y Jesús hablaba de no odiar, no querer matar en el corazón o querer mal para otra persona. No matarás, no cometerás adulterio. Jesús elevó este mandamiento: no mirarás a una mujer para codiciarla. Es como cometer adulterio ya en tu corazón. No hurtarás. No hablarás falso contra tu prójimo, falso testimonio, mentira, engaño, chisme, calumnia. ¿Cuántas veces quebrantamos esta ley aquí en Tamazunchale? Y si nos hemos sentido justos y buenos hasta aquí, comparándonos con a la luz de estos 9 mandamientos, mira el 10º mandamiento que todos hemos quebrantado: no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la ley moral. Estos son los 10 mandamientos. Son leyes morales que reflejan la naturaleza y el carácter moral de Dios mismo, el dador de la ley. Reflejan que Él es un Dios santo y en su santidad celoso, que no adoremos, ni sirvamos, ni amemos, ni temamos a ningún otro Dios, sino Él, el Dios vivo y verdadero. Un Dios santo, celoso en el buen sentido, un Dios justo, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Y en esa ley moral, los 10 mandamientos, vemos su voluntad expresada para su pueblo. Que su pueblo sea un pueblo y que viva como un pueblo conforme a su carácter y su naturaleza. Es decir, que vivan en santidad, en justicia, en bondad, en misericordia. Que su pueblo le teman, le adoren, le sirvan solo a Él, exclusivamente a Él. Esta es la ley moral. Pero en segundo lugar, la ley de Moisés no solo se expresa en la ley moral, los 10 mandamientos, pero en segundo lugar, la ley de Dios, la ley de Moisés, se expresa como la ley civil, en leyes civiles, como tenemos aquí en México o en cualquier otro país. Estos podemos ver en Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 21, versículo 1 a capítulo 23, versículo 13. Y también en Levítico, también en Deuteronomio, diversas leyes civiles.
Ahora, estas leyes son leyes más específicas que los 10 mandamientos. Estas leyes civiles regulan la conducta del pueblo de Dios, en este caso Israel, en sus relaciones los unos con los otros. Son aplicaciones específicas de la ley moral, como vamos a ver. Aplicaciones específicas de la ley moral a las vidas del pueblo de Dios en diversas circunstancias y situaciones en sus vidas. Bueno, vamos a ver ejemplos de la ley civil, aplicaciones de la ley moral o de los 10 mandamientos. Mire Éxodo 21, versículo 12, dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Esta es la aplicación de Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Y expande aquí la ley civil: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. ¡Wow! Esto es fuerte. Mire Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Morirá. Esta es una aplicación, una extensión del mandamiento en Éxodo 21, 15, no hurtarás. Y la aplicación aquí es: si uno roba a otra persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá tal persona. Esta es la ley civil. Mire Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¡Wow! Esta es la aplicación del mandamiento en Éxodo 20, 12. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y la aplicación: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Estas son leyes civiles. Mire Éxodo 22, 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, aplicando la ley de no hurtar, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. ¡Wow! Y por aquella oveja 4 ovejas. Esta es la ley civil reflejando el carácter y la naturaleza justa de Dios. ¿Quieres matar? Vas a perder tu vida. ¿Quieres hurtar vida? Vas a perder tu vida. ¿Quieres deshonrar a tu padre, a tu madre? Vas a perder tu vida, porque tu vida vino de ellos y ellos merecen honor, solo por ser la fuente humanamente de tu propia vida. Si quieres robar ovejas o vacas o otra cosa, vas a pagar 5 veces o en otros casos 4 veces. Fíjese, si nosotros solo aplicáramos estas leyes en nuestra sociedad, el crimen bajaría casi a 0, porque entenderíamos que Dios es un Dios justo y no se puede jugar con la ley de Dios e ir libre. No. Vamos a ver poquito más, porque el tiempo se nos está correteando. En Éxodo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo a tu enemigo. Esta es la misericordia de Dios. Si vieres el asno, el burro del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Oh, Dios es un Dios sumamente justo y se refleja esta naturaleza y carácter justo de Dios en la ley civil, pero también Dios es un Dios misericordioso. Y en esas leyes quería enseñar a su pueblo y a nosotros también que debemos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Leyes de justicia, de bondad y de misericordia en la ley civil. Pero no solo Dios expresa su ley, la ley de Moisés,
en la ley moral, los 10 mandamientos, y en las leyes civiles de justicia, bondad y misericordia. Pero en tercer lugar, se puede ver en la ley de Moisés, la ley ceremonial, leyes ceremoniales, la ley ceremonial. Ahora, no tenemos tiempo de ir muy a fondo, pero para poder tener comunión, Dios, con su pueblo, Israel, Dios instituyó un sistema complejo y detallado que haría posible tener contacto y comunión, una relación personal con su pueblo Israel, el pueblo judío. Toda esta enseñanza es centrada en el tabernáculo de Dios, el lugar donde iba a tener comunión con su líder Moisés y su pueblo Israel. Pero en segundo lugar, para llevar a cabo esto, instituyó diversos sacrificios, un sistema de diversos sacrificios y ofrendas por el pecado del pueblo. El pueblo de Israel, como nosotros hoy día, siendo pecadores, el pecado era una barrera entre Israel y su Dios. No podían disfrutar comunión íntima con Dios a causa de su pecado. Entonces Dios instituyó un sistema de diversos sacrificios y ofrendas ofrecidas en sacrificio por el pecado de Israel. Había machos cabríos, había corderitos, había aceite, flor de harina, vino, diferentes sustancias, animalitos ofrecidos en sacrificio del pecado del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, ordenó primero el tabernáculo de reunión, 2 sacrificios y ofrendas por el pecado de Israel. Y en tercer lugar, ordenó un sacerdocio. Un sacerdocio, todo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón, que venía de la tribu de Leví. Solo ellos podían ofrecer como sacerdotes sacrificios, ofrendas, y sus ayudantes se llamaban levitas, ayudantes de los sacerdotes. Y de esta manera obtener el pueblo de Israel perdón por sus pecados, reconciliación con Dios, y así disfrutar contacto y comunión con el Dios vivo y verdadero de Israel. Comunión con Dios a diario. Acceso a su presencia fue únicamente posible por medio de un sacrificio. Un sacrificio, un justo pago, una satisfacción por el pecado, permitiendo el pecador acercarse a su Dios. Y además había 3 fiestas anuales, no tenemos tiempo de escudriñar, es otro estudio, donde en una manera especial subían a Jerusalén para adorar a su Dios en su tabernáculo y en tiempos posteriores en su templo. ¡Wow! Ahora, ¿qué podemos aprender y cómo podemos aprovechar todo esto? Bueno, en resumen, por la ley moral y la ley civil, aprendemos que hay normas altísimas de conducta que Dios pone para su pueblo, exigiendo una conducta conforme a su propia naturaleza y carácter y hechos. Un Dios santo, un Dios celoso, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Dios hizo que su pueblo viviera conforme a la ley de Dios, que reflejaba quién era y cómo era Él, adorándole a Él, sirviéndole a Él, temiendo a Él, obedeciéndole a Él y amándole a Él como Dios único y vivo y verdadero, el Dios de Israel. Pero también por la ley civil y las leyes ceremoniales aprendemos que al no cumplir con la ley de Dios, la ley moral y la ley civil, hay consecuencias graves, gravísimas.
hay castigos y aún pena de muerte. Un hijo desobediente y rebelde fue apedreado en el tiempo de Israel. ¡Wow! Castigos hasta aún la pena de muerte. Pero también Dios ordenó restituciones que restituyeron cosas, por ejemplo, robadas. 4 o 5 veces más tenían que pagar. Y la persona que robaba a otra persona perdió su propia vida. Pero también en la ley de Moisés, Dios prescribió, ordenó sacrificios y ofrendas necesarias para hacer expiación por el pecado del pueblo de Dios. Es decir, hacer sacrificios que eran como una satisfacción de la ley de Dios. Un pago para satisfacer la justicia de Dios, para que no experimentaran no solo la muerte, sino el castigo eterno de Dios, una separación eterna de Dios. Entonces vemos la justicia de Dios en su ley, pero vemos su misericordia, porque Él quiere tener un pueblo propio. Quería en el Antiguo Testamento con Israel, y por eso todas estas leyes. ¿Y cuál era el corazón de Dios para su pueblo? ¿Qué deseaba sobre todo? ¿Qué deseaba? Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dios mismo exclama: ¿quién diera que tuviesen, hablando de su pueblo, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y más tarde en Deuteronomio capítulo 28, yo recomiendo que leas. Dios quiso que guardaran, obedecieran su ley. ¿Por qué? Dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios quiso bendecir sumamente a su pueblo y quiere hacerlo hoy. Pero versículo 15: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cosa preciosísima leer en Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia, pero también cosa espantosa en extremo, ver las maldiciones sobre un pueblo desobediente. Y llegando a Deuteronomio capítulo 30, Dios dice: he puesto delante de ustedes el bien y la bendición mía, si solo me obedecen a mí y a mi ley. Pero también te pongo delante de ustedes el mal y la maldición si me desobedecen. Y en Deuteronomio 30 dice: escoged la bendición. Ven a mí para que sean bendecidos. Y constantemente en toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se alejaba de los 10 mandamientos hacia los ídolos y hacia el pecado y el adulterio, la mentira, robar, codiciar, etcétera, 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 Dios mandaba profetas diciendo: vuelven a Dios, obedecen a Dios, Él te perdonará, te restaurará. Pero vez tras vez se hizo sordo el pueblo de Israel y experimentaron la maldición de Dios y el castigo. Hasta Dios tuvo que quitarles de la tierra prometida, Canaán, donde experimentaban la bendición de la obediencia, y tuvo que echarles fuera a Asiria. Y después Judá fue enviado a Babilonia 70 años fuera del lugar de bendición donde estaba el templo de Dios. Y
la bendición de Dios por obedecerle. Pero Dios también en todo el Antiguo Testamento mandó profetas prometiendo un nuevo pacto. El Nuevo Testamento, testamento significa pacto, un nuevo pacto, no solo con Israel, sino con todo aquel que cree en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo. Esta es la segunda parte de nuestro mensaje. Estamos hablando de la ley y de la gracia. La ley fue dada por Moisés y hemos visto algo de la ley de Moisés, que era la base de su trato de Dios con su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero estamos viviendo nosotros en los tiempos del Nuevo Testamento, los tiempos de la gracia, donde Dios invita a todo pecador, en todo pueblo, en todo el mundo, venir a Jesucristo y entrar en pacto con el Dios vivo y verdadero y ser parte del pueblo de Dios, un cristiano, un salvo, un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo por fe en Jesucristo. Que estén pendientes para el próximo mensaje, donde vamos a intentar explicar este maravilloso mensaje. Hay gracia, perdón y salvación gratuito en y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera.